a tener que arreglar esa asistencia y poner falta. Tienen que prender el micrófono, por favor. Gabriela Mancilla. Bien, una tercera vez. Gabriela Mancilla. Bien, falta entonces. A ver ahora, Pamela Guamaní. Sí, doctor. Pamela Guamaní. Sí, acá estoy. Ok, Pamela. ¿Qué preguntarías? ¿Desde hace cuánto tiempo tiene el dolor en la rodilla? El tiempo de enfermedad, ¿no? Es un dolor agudo crónico. ¿Y ese tiempo de corte, cuál es? ¿Conoces? O sea, para decir agudo crónico. Puede ser hiperagudo, agudo, subagudo o crónico, dependiendo del tiempo. Hiperagudo es hasta 24 horas. Agudo es de 1 a 7 días. Subagudo es de 7 a 21, 2 semanas aproximadamente. Y pasando el mes va a ser crónico. Bueno, eso depende mucho de las enfermedades, ¿no? Pero en regla general, un crónico es más de 6 semanas, ¿ok? Un subagudo entre 2 y 4 semanas y menos de 2 semanas agudo, ¿no? Eso, por lo general, algunas cosas cambian de ciertas particularidades en algunas enfermedades, ¿ok? Muy bien, entonces, importante saber si ese es dolor agudo crónico, porque el enfoque sería completamente diferente, ¿no? No es lo mismo que el paciente me venga y me diga, tengo 3 días de dolor, que me diga, tengo 6 meses de dolor, ¿no? Las causas serán completamente diferentes. ¿Qué más, Pamela? La intensidad del dolor, quizás. Intensidad del dolor, ¿no? ¿Y cómo lo podemos objetivar el dolor, hacer más objetivo ese dolor? Porque es un síntoma subjetivo, ¿no? Claro, que el mismo paciente me indique, ¿no? O si es que le impide hacer alguna actividad física, o tal vez se incrementa en algún momento del día, en la noche, o al realizar cierta acción, si quizás en alguna posición específica se le baja el dolor. Muy bien, entonces la intensidad, ¿no? Hay que tratar de darle una escala, pues, ¿no? De 0 a 10. Ajá, claro, le dice al paciente ¿Ya? del Entonces 1 una al 10. escala de valor, ¿no? Una escala de valor para más o menos cuantificar, pues, porque cuando me dice el paciente me duele un poquito, más o menos, o mucho, ¿no? Entonces mejor le damos una escala, 0 no duele nada y 10 es el dolor máximo. Entonces, así tenemos un síntoma un poco ya más objetivo, ¿no? Más objetivo de poder graduar ese dolor. Gracias, Pamela. Roberto Alexander. Roberto Gomero. Presente, doctor. Muy bien, entonces ya Pamela nos ha hablado de el tiempo de enfermedad, de la agudeza o cronicidad de ese dolor, nos ha hablado de intensidad. ¿Qué otra característica preguntarías? Si el dolor es inflamatorio o no inflamatorio. Bueno, el paciente no creo que te conteste eso, ¿no? ¿Qué característica clínica tú vas a preguntar como médico al paciente? ¿Qué te interesaría saber sobre ese dolor? Su aparición, la localización, la intensidad, la Ya, característica. localización, ¿no? Localización, muy bien, ¿no? El paciente me dirá, pues, en la rodilla derecha, ¿no? ¿No? Y de ahí viene la pregunta, ¿solamente es en la rodilla derecha o es que le duele en otra articulación para estar seguro que solamente es esa articulación, ¿no? ¿La localización es única o múltiple? ¿Qué más, Roberto? Las características del tipo de dolor, punzante, purente, quemazón. Muy bien, el tipo de dolor, ¿no? Y usualmente uno hay que dar esas alternativas al paciente porque a veces no sabe definir bien un dolor. Es bien difícil que a la pregunta abierta que uno le haga al paciente, qué tipo de dolor es, bien difícil que te conteste el paciente, ¿no? Entonces hay que decir, le hinca como una aguja, le oprime como un peso ahí, le arde, entonces hay que darle esa característica, entonces características del dolor. Muy bien. ¿Qué más, Roberto? Agravantes, si aumenta con la actividad física o disminuye. Ya, agravantes y tanto también atenuantes, ¿no? ¿Con qué Atenuantes. aumenta o con qué disminuye ese dolor? Gracias, Roberto. Gracias. Tomás Tafur. Tomás, tu micrófono, por favor. Sí, doctor. Ya, listo, Tomás. ¿Qué más preguntaríamos? Aparte de lo que ya todos han mencionado, ¿falta algo más?
si Han el dolor se irradia mencionado y si hay algún agudeza, atenuante cronicidad, o agravante. localización, intensidad, características. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? No te escuché. Irradiación y si hay algún Irradiación, muy bien. ¿A atenuante dónde o... se irradia ese dolor? ¿Y Si, qué si más? el dolor se irradia, si hay algún atenuante o agravante. Ya eso ya lo hemos dicho. Falta algo más, una característica más. Síntomas asociados. Muy bien, Andrea. Síntomas asociados. Aparte de eso, de repente el paciente dice fiebre, ¿no? De repente dice, no, no puedo doblar la rodilla, no puedo caminar, ¿ok? He bajado de peso. Entonces, esos síntomas acompañantes. Pero hay que tener mucho cuidado aquí, porque a veces el paciente, como el dolor puede ser tan intenso, está focalizando, ¿no?, su idea, su atención en ese dolor de rodilla. Entonces, cuando uno pregunta si hay algún síntoma acompañante, usualmente suelen decir pues que no, ¿no? Que solamente le duelen. Entonces, no nos quedemos ahí tranquilos con ese dato, sino siempre hay que corroborar que realmente no hay otro síntoma acompañante, entonces le vamos dando alternativas, vamos preguntando, pues, ¿no? Fiebre, puede caminar o no puede caminar, me da una idea también de la intensidad de ese dolor, y puede flexionar o no puede flexionar, ¿no? ¿Ha bajado de peso o no ha bajado de peso? Entonces, todos esos síntomas acompañantes, muy bien, está rojo la rodilla, está hinchada la rodilla, ¿no? Eso es importante, ¿no? Con eso me doy una idea más clara del cuál es la alteración, traumatismos también, muy bien. Entonces son los síntomas asociados. Entonces, eso, está la semiología del dolor, en realidad es la semiología que uno aplica para cualquier dolor, ¿no? No tiene que ser necesariamente un dolor articular. Eso es para cualquier tipo de dolor. Es las características que siempre debemos preguntar a todo paciente. Entonces, cuando enfocamos a un paciente con un dolor articular, ¿no? Justamente hacemos todas estas preguntas para tener un diagnóstico adecuado, un diagnóstico preciso. Por lo tanto, si hay un diagnóstico preciso, podemos también dar un tratamiento oportuno. Y si hay un diagnóstico preciso también, está el paciente mejor enfocado. Por lo tanto, las pruebas diagnósticas que voy a pedir van a ser las adecuadas y no estar pidiendo pruebas innecesarias que no me van a ayudar en el diagnóstico. Y esa anamnesis también detallada de toda la semiología del dolor me va a poder identificar probablemente alguna condición de alarma. Esa es otra cosa. ¿Qué de grave tiene este paciente? Por lo cual yo tengo que actuar rápido en el manejo. Esos son los objetivos entonces en cuanto al enfoque de un paciente con dolor articular. Entonces, mire, es un pequeño algoritmo, ¿no?, de cómo podemos enfocar, ¿no?, un problema musculoesquelético. De hecho, puede ser un trauma o fractura, que básicamente lo vamos a ver en traumatología, y el otro es el dolor, ¿no? El dolor que puede tener un paciente, por ejemplo, un dolor, ¿no?, de espalda baja, un dolor lumbar, ¿no? Entonces, puede ser una fibromialgia. Ahora va a depender mucho del grupo etario, la edad de presentación, y esta es otra variable importante en cualquier enfermedad, ¿no? Para los mayores de 60 años o los menores de 60 años. Aquí va algunas características, algunas enfermedades de acuerdo a su prevalencia, ¿no? En gente mayor con un dolor articular, pensaré pues que probablemente estoy frente a una enfermedad degenerativa, una artrosis, ¿no? O de repente es una enfermedad maligna por la edad del paciente nada más, ¿no? Entonces, usualmente en pacientes mayores de 60 años, o son enfermedades degenerativas o son neoplásicas. También tenemos la gota, pseudogota, que son enfermedades crónicas, la polimialgia reumática, en el cual hay dolores, diferentes puntos dolorosos en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, no hay un dolor único, sino son múltiples y muy variables. Puede ser una fractura osteoporótica, una artritis séptica, ¿no? Entonces, en mayores de 60 años con un dolor articular, lo más probable que voy a encontrar que sea una osteoartritis,
osteoartritis y lo menos probable que sea una artritis séptica. Los menores de 60 años, ¿no? Puede tratarse de un problema no articular, ¿no? Sino de partes blandas, ¿no? De la parte extraarticular. Podría tratarse de una gota también, o una artritis reumatoidea que generalmente compromete a pacientes mujeres menores de 60 años. Vamos a ver más adelante que esta artritis reumatoidea también tiene algunas características, compromete en forma simétrica las articulaciones y compromete pequeñas articulaciones, que podría ser, por ejemplo, un diagnóstico diferencial con el lupus eritematoso sistémico, que también usualmente produce dolores articulares en la mano. Ambos son en la mano, pero el lupus eritematoso sistémico usualmente es una enfermedad que no produce una artritis simétrica, por ejemplo, ¿no? Esa es una característica. La artritis reumatoidea es simétrica en ambas manos, derecha e izquierda. En cambio, la artritis por lupus, ¿no? Que también es poliarticular, pero es asimétrica. Tenemos las artritis psoriáticas, las artritis reactivas, y finalmente también podría ser una artritis de tipo infecciosa. Esto es lo que comentamos en la primera parte, la semiología del dolor, y ahí está la mnemotequia, no se olviden, Alicia, ¿no? A de antigüedad o inicio de la enfermedad, es un dolor agudo crónico, L de localización, I de intensidad del dolor, C de características del dolor, ¿no? I de irradiación, A puede ser de síntomas asociados. Entonces, con esa mnemotecnia no se van a olvidar y eso lo pueden hacer extensivo a cualquier tipo de dolor, no necesariamente articular. Agudo crónico es importante, les decía agudo usualmente menos de 2 semanas, el crónico usualmente va a tener más de 4 semanas o puede ser meses, ¿no? Ejemplo, a ver quién me da un ejemplo de un dolor articular agudo o extraarticular, si desean. A ver, Estefano Benítez. ¿Michelle? ¿Michelle quiere participar? A ver. Doctor, ¿puede ser artritis infecciosas? Ya, una artritis infecciosa es un agudo. A ver, otro ejemplo de un agudo. Carmen. Un trauma. Una tendinitis, ¿no? Las lesiones extraarticulares, ¿no? Puede haber ataques agudos de gota, muy bien, traumatismos, ok, muy bien. Bien, ahora veamos el crónico, ¿no? A ver. Michelle, artritis reumatoidea, osteoartrosis, lupus, etc., ¿no? Muy bien. Entonces, son enfermedades completamente diferentes. La agudeza o cronicidad es importante para hacer el adecuado enfoque diagnóstico. Entonces, ¿dónde se localiza el dolor? ¿Se localiza en la misma articulación o es un problema de partes blandas, del tendón, de la bursa, el ligamento, o incluso puede ser un problema nervioso? Esto es importante definir, ¿ok? Usualmente esto lo vamos a definir en el examen físico, ¿no? Va a ser muy difícil con la anamnesis, solo con la anamnesis de enfermedad actual, definir la localización del dolor en la articulación. Esto nos va a dar una idea cuando examinemos la articulación del paciente, si es compromiso o no articular o de parte blanda. Entonces, eso también es otra cosa importante determinar cuando el paciente viene con dolor. ¿Es articular o extraarticular? Muy bien. Después que determines si es articular o extraarticular y te quedes con que es articular, que la lesión es articular, entonces hay que definir, ¿no?, cuántas articulaciones están comprometidas en el paciente. Eso también me ayuda al diagnóstico, ¿no? Me disminuye las posibilidades diagnósticas, el saber si es monoarticular
una sola articulación, oligoarticular, se compromete 2 a 4 articulaciones, o poliarticular mayor a 5 articulaciones, ¿no? Si es monoarticular, por ejemplo, plantearían por la posibilidad de una artritis séptica, que usualmente es monoarticular, o una artritis traumática, pues el paciente de repente se cayó de rodilla, la rodilla derecha, y esa es la que me viene inflamada. Entonces, saber si es una mono, oligo o poliarticular tiene suma importancia, ¿no? Oligoarticular, podría estar la artritis reumatoidea, podría estar el lupus, ¿no? No es común, porque esas enfermedades, tanto el lupus como la R, usualmente son poliarticulares. O sea, oligoarticulares, de repente tenemos una artritis psoriásica, una artritis reactiva, ¿okay? Usualmente las causas de las enfermedades que comprometen o producen compromiso oligo o poliarticular, casi son las mismas, ¿no? Son una variantes de las enfermedades poliarticulares como la R. O sea, la R usualmente es poliarticular, pero podría debutar como un oligoarticular. Ahí están las causas de monoartritis aguda, ¿ok? Mucho va a depender de la edad de presentación del paciente. Si un paciente joven de 20, 25, de 20 a 40 años, edad media de la vida, pues lo primero que pensaré que es una artritis séptica, ¿no? Por supuesto, hay que buscar los síntomas asociados a una artritis séptica. No solamente va a ser ahora, el término artritis. Ojo, cuando digo artritis hay inflamación de la articulación. Entonces no solo es dolor ya, ¿no es cierto? Ya no es dolor. Va a haber todos los signos cardinales de inflamación, que ustedes ya lo saben, ¿no? Aumento de volumen, eritema o rubor, limitación funcional. Entonces, todas esas son características de una articulación. Hay aumento de volumen, ¿no? Ya no solamente es una artralgia, sino sería una artralgia aguda, ¿no? Cuando decimos monoartritis, eso implica ya que hay aumento de volumen, hay líquido articular, hay signos inflamatorios, ¿no? Como la rubicundez y además limitación funcional. Entonces, a esta artritis séptica, esta monoartritis, usualmente va a haber síntomas acompañantes como fiebre, ¿no? Ese es un tema importante, cardinal, para plantear la posibilidad de una monoartritis de tipo infecciosa. Pero hay otras, ¿no? Monoartritis, de repente tiene el paciente 45, 50 años, ya más de 40 años, entonces debe ser alguna enfermedad, ¿no? De tipo metabólica, como es la gota. La gota, usualmente también su inicio es monoarticular. Compromete pequeñas articulaciones. ¿De dónde? Del pie. Usualmente debuta con una lesión inflamatoria en el primer dedo del pie, ¿no? Sea derecho o izquierdo. En la metatarso-falángica, ahí es la localización habitual, ¿no? Y eso todo tiene un nombre especial, ¿no? Ese compromiso en el primer dedo. A ver, ¿quién nos dice? Cintia Mayaupoma. ¿Cómo se llama esa lesión en el primer metatarsiano del pie en un paciente más de 45 años usualmente? ¿Cómo se llama? Que estamos sospechando en gota. ¿Alguien del grupo? ¿Tofos? Tofos, ya, es acúmulo. Te puede dar tofos, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Ya, es la podagra, ¿no? Ese compromiso articular, monoarticular. Puede ser solamente una monoartritis, ¿no? Pero con el tiempo se puede acumular estos cristales, ¿no? Estos cristales en la articulación y da origen a los tofos, ¿no? El tofo no solamente está en la articulación, puede depositarse en cualquier parte, también el lóbulo de la oreja, ¿okay? Entonces, pero no necesariamente puede ser por un tofo. Puede aparecer tofo, o si es una artritis de reciente inicio, usualmente solamente va a ser inflamatorio, ¿no? Aumento de volumen, dolor, calor, aumento de la temperatura, eso me olvidaba, aumento de temperatura en la articulación metatarsa falángica del primer dedo del pie. Puede ser traumático también, la pseudogota, que es por otro cristal,
bueno, sinovitis postraumática. Reumatismo palindrómico es una entidad no bien determinada. Muchos de estos pacientes en el tiempo van a desarrollar artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, esta es una identidad transitoria, digamos así, porque la mayoría de estos pacientes terminan en AR, pero en otros a veces puede desaparecer en el tiempo, en la evolución. Aparece usualmente un compromiso articular, una sinovitis con inflamación, aumento de volumen, calor, pero que luego desaparece y no daña la articulación, ¿no? Pero ya cuando se convierte en una artritis reumatoidea, definitivamente con el tiempo hay lesión articular. Las artritis reactivas, ¿no? ¿Qué se llama una artritis reactiva? Es usualmente reactiva a un proceso infeccioso sistémico que está apareciendo el paciente. Pero el germen no está en la articulación, ¿no? Puedo ser que tenga una infección urinaria, por ejemplo, ¿no? Y hago una artritis reactiva. Usualmente es oligoarticular, ¿ok? Pero también puede presentarse pues una variante de monoarticular. O la artritis psoriásica, que afecta generalmente articulaciones axiales, ¿no? Grandes como las rodillas. Entonces, estas ya son las monoartritis crónicas, ¿no? Si es una monoartritis crónica, el paciente me dice, así tengo 3 meses de dolor, la rodilla se me hincha de vez en cuando, tengo épocas en que no tengo dolor, desaparece, pero vuelve a aparecer, ¿no? Una monoartritis crónica, en nuestro medio, la causa más frecuente de monoartritis crónica es la tuberculosis, ¿no? Articular. La espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Ese nombre se le da porque el factor reumatoideo es negativo, ¿no? O sea, el marcador inmunológico para una AR es negativo. Son las espondiloartropatías seronegativas, se refiere al factor reumatoideo negativo. Estas espondiloartropatías usualmente pues son lesiones de las articulaciones axiales, ¿no? La columna, la articulación sacroiliaca, ¿sí? Y eso vamos a verlo usualmente en las artritis psoriásticas. También tenemos a la, se me fue, a ver, a la espondilitis anquilosante, ¿no? Que compromete usualmente la columna dorsal. Las osteoartritis, o sea, o artrosis, usualmente son poliarticulares o oligoarticulares, pero podría darse el caso de una artritis de reciente o una osteoartritis, ¿no? Que recién inicia en sus etapas iniciales, puede empezar solamente con un compromiso monoarticular, ¿no? La hemoartrosis, esto se ve en los pacientes con coagulopatía, las hemofilias, que producen sangrado interarticular y producen, ¿no? Inflamación y destrucción de la articulación. La sinovitis bilonudal pigmentada o metástasis sinovial, ¿no? Estamos hablando ya de neoplasias que pueden infiltrar la sinovia. Entonces, cuando estamos enfrentando a un paciente con monoartritis o poliartritis, vamos a hablar en general de una artritis, hay que ver si ese dolor es de tipo inflamatorio, ¿no? Por una inflamación o se debe a un proceso degenerativo. ¿Qué características clínicas tenemos que buscar? Si ese dolor, ¿no? Es peor en el reposo, o sea, en la mañana, por ejemplo, o durante las noches, ¿no? El dolor es mayor, en cambio, ese dolor se alivia con el uso de articulación, con el esfuerzo, cuando el paciente empieza a caminar, ese probablemente es un dolor de tipo inflamatorio. O sea, en el reposo duele más. Cuando uso la articulación, me pongo a caminar, me hago actividad física, el dolor disminuye. Ese es un dolor de tipo inflamatorio. En cambio, el degenerativo es al revés, ¿no? Ese dolor va a disminuir con el reposo y con el uso de la articulación, ¿no? Con la actividad física, ese dolor va a empeorar. Entonces disminuye con el reposo, ¿no? Y hay una posición libre de dolor. En cambio,
en el inflamatorio no se consigue una posición libre de dolor. No puede identificar una posición libre de dolor. Hay rigidez matutina en el inflamatorio, usualmente mayor de 30 minutos, ¿no? Cuando amanece, despierta, el paciente tiene rigidez que va mejorando, dura 30 minutos. Después, mejora. O, de repente, ya no es en el amanecer, sino en cualquier momento del día, cuando no usa la articulación, tiene también una cierta rigidez de reposo que puede durar hasta 5 minutos. En cambio, la rigidez matutina, cuando es un proceso degenerativo, ¿no? Tiene menor duración, ¿no? Menos de 10 minutos. Cuando es inflamatorio, usualmente es en gente joven, menos de 40 años, sin antecedentes de trauma. En cambio, el degenerativo, como es enfermedad degenerativa, valga la redundancia, usualmente son en personas pues, de mayores de 60, 65 años. El dolor de tipo inflamatorio usualmente se establece en horas, semanas. ¿Okay? La artritis puede comprometer usualmente muñecas y tobillos. Generalmente no afecta, en cambio, el degenerativo usualmente es otra localización que no sea ni muñeca ni tobillo. Entonces, preguntar siempre, además del dolor y los signos inflamatorios en una articulación, pues ver si hay rigidez o no, y cuánto dura esa rigidez, si hay limitación o no del movimiento, hinchazón, ¿no? O síntomas o signos de alarma. ¿Cuál sería un síntoma o signo de alarma? ¿No? Que yo tenga fiebre con una monoartritis, por ejemplo, ¿no? Esa es una artritis infecciosa. ¿Es grave? Claro que sí es grave, porque podría perder esa articulación, ¿no? Y quedar pues con una limitación funcional, ¿no? No poder flexionar o extender la rodilla, por ejemplo, si fuera así la lesión en la rodilla. Entonces, el tener una monoartritis infecciosa es grave. Lo mismo, puedo tener un sangrado, ¿no? En la articulación, una hemartrosis. El paciente tiene antecedente de hemofilia. También puede ese sangrado en la articulación, ¿no? Dañarme y destruirme la articulación. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos signos de alarma, la fiebre, sobre todo asociada a una monoartritis. Ahí hay que drenar lo más pronto posible esa artritis que está lleno de pus probablemente, se puede hacer lavado y empezar lo más pronto posible el tratamiento antibiótico, si no podemos perder esa articulación. Entonces hay que ir buscando esos signos de alarma, ¿no? Esa banderita roja que me va a indicar pues que aquí puede haber algo grave, ¿no? Ya hemos hablado, la fiebre, ¿no? Fiebre, sinónimo de una monoartritis, ¿no? Que es una artritis séptica, paciente puede no solo perder la articulación, porque si de repente así hasta 1 o 2 semanas, puede entrar en sepsis y muerte por falla orgánica múltiple. La pérdida de peso también, ¿no? Un dolor articular con baja de peso podría ser una neoplasia, podría ser una tuberculosis. ¿Okay? Hay que ver si hay cefalea, hipersensibilidad del cuero cabelludo, disturbios visuales, ¿no? Cefalea y disturbios visuales, pues, es un signo de alarma. Todo compromiso del sistema nervioso central es un signo de alarma, ¿no? De repente es un paciente que tiene compromiso monoarticular de 6 meses de duración y hace una semana empezó con somnolencia, dormía mucho, después empieza a hablar incoherencias y llega hacia emergencia en estado de sopor, ¿no? Uno lo examina y encuentra signos meningos, ¿no? Entonces, esos trastornos, miren, del sistema nervioso central que podrían estar asociados a un dolor articular, ¿no? Y todo haciendo una unidad clínica, pues podría ser una tuberculosis que empezó como un compromiso articular de varios meses de evolución
y en este momento, hace una semana, se está descompensando con una meningoencefalitis tuberculosa. Hay que ver si hay pérdida de la función motora, también importante, ¿no? Porque de repente podría ser, ¿no?, que el paciente tenga algún compromiso, por ejemplo, en la columna dorsal, puede ser dorsal o lumbar, puede ser un tumor, puede haber comprensión nerviosa, pérdida de función motora. Es un signo de alarma. Dificultades por orinar o defecar, también, porque probablemente si hay dificultades por orinar o defecar, ¿no?, está dañado la caudaquina, usualmente, ¿no?, el síndrome de caudaquina, por compromiso nervioso, y eso a su vez puede ser por un compromiso articular o óseo de la columna lumbo-sacra, ¿no? Un tumor, una misma tuberculosis en la columna lumbosacra, una brucelosis, pueden estar produciendo esas lesiones. Entonces, hay que buscar los síntomas asociados y esos síntomas asociados nos van a orientar más o menos al diagnóstico de ese compromiso articular. Muy bien, entonces en el examen físico iremos primero inspeccionando la articulación comprometida, ¿no? Hay que evaluar la marcha siempre en un paciente, ¿no? Estas son las diferentes fases de una marcha, ¿no? Usualmente uno empieza, el primer paso es apoyando sobre el talón, luego sobre toda la planta, luego, ¿no?, uno se apoya con el dedo y finalmente ya levanta el pie para empezar el próximo ciclo. Es una marcha adecuada. Miren a esta paciente añosa, ¿no? Debe tener más de 80 años, 90 años, y veo pues con una deformación en la columna. A ver, ¿quién me dice qué es esto? A ver, Gabriela Mancilla, creo que ya la llamamos, a ver, de repente ya está por aquí. Gabriela Mancilla. Bueno, está ausente, ¿no? Marjorie. Marjorie. Ya, Gabriela, prende tu micrófono. ¿Qué lesión es esa la que ves ahí? Sí, doctor. ¿Cómo describirías esa lesión? Es una lesión en la Describirla, no te parte... digo diagnóstico, pero describe esa lesión. Es una ¿O lesión no hay lesión para ti? Sí, una lesión en la parte superior de la columna. Ya, ¿cómo se llama eso? Es como una curvatura cervical, pues no. Tiene su nombre. ¿Cómo se llama esa curvatura? Eso es normal, ¿no? Tenemos una cifosis, ¿no? La cifosis normal, tenemos una cifosis dorsal, ¿no?, una lordosis lumbar, ¿no? Eso es normal, pero acá pues está exagerada esta cifosis, ¿no? Una hipercifosis, si quieren, como alguien lo está terminando. Entonces, la cifosis, ya es una cifosis patológica, ¿no? ¿Y por qué está así? ¿No? Probablemente a ese nivel hay un aplastamiento vertebral, ha deformado la articulación de la columna dorsal cervical y vemos esta cifosis. ¿Por qué puede ser ese aplastamiento? Simplemente de repente una osteoporosis, ¿no? O también es a nivel dorsal. Recuerden que la tuberculosis ósea, cuando hablamos de la columna, su localización principal es la columna dorsal. Entonces puede haber también compromiso articular de la columna dorsal y producir ese aplastamiento y deformación de la columna. Entonces, osteoporosis, están la tuberculosis. A la edad de esta paciente también habría planteado la posibilidad de repente de una neoplasia. Aquí hay un rash malar, ¿no? Ustedes pueden ver, en alas de mariposa, incluso con ciertas lesiones papulosas, ¿no? Una lesión pápulo-eritematosa bilateral. ¿Qué tendrá que ver? Este es un signo asociado, ¿no? Y la paciente puede venir de repente con poliartritis de las articulaciones de la mano en forma asimétrica, y con este rash, pues haría el diagnóstico probable de un lupus eritematoso sistémico. Miren cómo los síntomas, los signos asociados
a un dolor articular ya me pueden estar indicando el diagnóstico probable. ¿No? Aftas orales, también que lo podemos ver en el lupus, ¿no? Y usualmente también el paciente va a venir con poliartritis o poliartralgias, ¿no? Alopecia también. Miren, todas esas alteraciones que se puede ver en un paciente con poliartritis o simplemente de repente poliartralgias, que son las manifestaciones frecuentes en el lupus. Solamente podría ser poliartralgias o una poliartritis. Rash, ¿no? Un rash en este caso de localización dorsal, que a un compromiso articular podríamos ver en la enfermedad de Still, que se presenta usualmente en pacientes jóvenes. O podemos ver como aquí, ¿no? Estas lesiones, ¿no? Vasculares, capilares dilatados en la región subungual, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en la dermatomiositis. ¿Cómo describiríamos estas lesiones, no? Lesiones cianóticas, ¿no? Violáceas, en todo caso, en la porción distal de los dedos, ¿no? Pero no solamente eso, miren cómo están las manos tipo salchicha, ¿no? Están también edematosas, ¿no? O sea, acá además de la coloración violácea de la parte distal de los dedos, hay también edema, ¿no? Edema de las articulaciones, ¿no? Probablemente la interparlángica distal, ¿no? O proximal, ¿no? Más o menos está, pero están dedos en salchicha. Esta coloración violácea es el fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno que se presenta en todas las enfermedades autoinmunes, sobre todo el tejido conectivo, ¿no? Lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, en la hernia también podría estar, ¿no? Esto cuando se hace evidente, sobre todo cuando el paciente, ¿no? Se somete a temperatura baja, ¿no? De repente agarra agua fría, esto es usualmente en la sierra, por ejemplo, en la sierra pues el agua es helada, ¿no? Entonces, pacientes agarran, lavan y se les presenta, ¿no? O en épocas de invierno, aquí en Lima también se puede presentar este fenómeno de Raynaud, que puede estar asociado a, como estamos viendo, a poliartritis en este caso. Puede ser un lupus, enfermedad del tejido conectivo. La esclerodactilia también es una lesión en la cual se asocia la enfermedad a la esclerodermia, o esclerosis sistémica progresiva. Esta enfermedad es una enfermedad también del tejido conectivo, ataca su órgano blanco, es la piel, fibrosa la piel, también que la piel pues se hace poco flexible, ¿no? Dura, engrosada. Entonces, esa fibrosis exagerada pues va a crear limitación funcional, retracciones, ¿no? Nuestro paciente no puede estirar estas articulaciones, ¿no? Ya son articulaciones, ¿no? Alteradas. Los pacientes no van a poder estirar la mano, ¿no? Las manos en garra de la esclerodactilia. ¿Qué se presenta en esta enfermedad del tejido conectivo? La esclerosis sistémica progresiva. Así como esclerosa la piel, las partes blandas, los tendones, ¿no? También va a esclerosar. No es una enfermedad sistémica, puede esclerosar el pulmón, darnos fibrosis pulmonar, puede esclerosar el esófago y darnos un cuadro de disfagia, el paciente no puede deglutir. El signo de Gottro son esas lesiones, ¿no? Violáceas, eritematosas, justamente en las superficies extensoras de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, distales, característico de la dermatomiositis. Miren aquí, también hay edema, ¿no? Cómo está aumentado el volumen en esas manos. Hay lesiones descamativas, lesiones unguiales en las uñas, ¿no? Famosa manos de mecánico, también, ¿no? Visto en esta enfermedad, tanto la dermatomiositis como la esclerodermia. En la púrpura de Henoch-Schönlein, que usualmente se presenta en niños, ¿no? Lesiones papuloeritematosas, ¿no? Algunos ulceran, como podemos ver, y ya están también en fase cicatrizal. También puede haber dolor articular, ¿no?
o en la calcinosis, donde hay, produce, miren acá, hay una sinovitis, ¿no? Puede ser una monoartritis por depósito de este mismo caso durante la articulación, pero también puede haber depósito fuera en partes blandas, ¿no? Como existe en la gota, ¿no? En la gota también formando los tofos, ¿no? Muy parecido a esta lesión. En la artritis reumatoidea, ¿no? Aparte de que hay compromiso articular de interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, ¿no? Articulaciones simétricas derecha e izquierda, puede haber estos nódulos asociados, nódulos subcutáneos, que también pueden aparecer a nivel pulmonar. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Cuando hay compromiso, dolor articular, ¿es articular o el dolor es de origen extraarticular? ¿No? Hay que ir evaluando las diferentes articulaciones, ¿no? Articulación por articulación y en forma simétrica. Siempre que examinen una articulación, comparen para que se no les pase, ¿no? Codo derecho, codo izquierdo, muñeca derecha, muñeca izquierda, ¿no? Comparando todas las articulaciones, las periféricas como las articulaciones axiales. Tienen que conocer, por supuesto, los movimientos de cada articulación, también para ver si hay o no alguna limitación funcional. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el movimiento que realiza la articulación sacroiliaca. Michelle Castro, ¿qué dice? ¿Cuáles son los movimientos que hace la articulación sacroiliaca, Michelle? ¿Está presente? Micrófono, por favor. No está presente. No. Leslie Asensio. Ah, acá está. Muy bien. ¿Qué dice Michelle Castro? La sacroiliaca. Sí, ¿qué movimientos hace? No me acuerdo, doctor. No te acuerdas. A ver, ¿quién se acuerda? Antón de Sabina, retroversión y antiversión. ¿Qué dice Esmeralda? Camila, no realiza movimiento. Muy bien, no realiza pues ningún movimiento, ¿no? No realiza movimiento. Entonces, ¿cómo exploro esa articulación, doctor? Ah, entonces solamente es compresión. Puedo comprimir ambas caderas de ambos lados. Si hay despierto dolor, ¿no? Debe haber un compromiso a nivel de la sacroiliaca. Lo otro es paciente de cúbito ventral, boca abajo, ¿ok? Tras una línea imaginaria la alita interglútea, ¿no? De ahí a 4 traveses de dedo, derecha e izquierda, presión, ¿no? También si encuentro dolor, ¿no? Probablemente estar, ¿no? Lesionado la articulación sacroiliaca. Es una articulación axial, va a comprometerse en todas las artropatías seronegativas, como la espondilitis anquilosante, ¿ok? La brucelosis también nos compromete la articulación sacroiliaca. Vamos con la inspección, miren esta desviación de la articulación metacarpofalángica, ¿no? Hay luxación de las articulaciones, ¿no? Desviación del lado cubital, ¿no? Hay una desviación cubital con articulación metatarsal. Esta debe ser una artritis reumatoidea, ¿no? Son lesiones características. Miren, ¿no? Hay aumento de volumen, hay eritema en las articulaciones, metacarpo, no, pero interfalángicas proximales, ¿no? Acá es el primer dedo del pie, metatarsofalángica, esto podría ser una gota, por ejemplo, ¿no? Una monoartritis infecciosa en el pie derecho metatarsofalángica, eso debe ser una gota. Este es otro compromiso. Hemos visto la desviación cubital en la otra lámina, ¿no? Y acá podemos ver estos famosos cuellos de cisne, el signo del cuello de cisne, en también la artritis reumatoidea. Y acá no sé si es la vena o ya se está formando un nódulo subcutáneo también en la AR. Miren, compromiso de dos articulaciones aquí, compromiso acá, aumento de volumen, las interfalángicas proximales y metacarpofalange. Este es característico de la AR, ¿no?
las articulaciones se comprometen en manos simétricas, derecha e izquierda, y metacarpofalángicas interfalángicas proximales. Aquí todavía solamente hay sinovitis, inflamación, todavía no hay desviación cubital, cuello de cisne, eso ya es una artritis reumatoidea tardía con destrucción de articulaciones, ¿no? Justamente el tratamiento es para evitar que esa artritis vaya a degenerar la articulación, ¿no? Esta es una maniobra para palpar la articulación metacarpofalángica, ¿no? Ver si hay aumento de volumen y también evaluar si hay dolor a la palpación. Miren, esto es lo que estoy haciendo al presionar aquí, ¿no? Comprimo y veo si hay dolor o no hay dolor. Esta es la rodilla, ¿no? Miren esta fosa, usualmente estas fosas laterales se ven así. Cuando estas se empiezan a llenar, ¿no? Se empiezan a llenar, como estoy viendo aquí, probablemente hay un lico articular, ¿no? Hay que buscar también el signo de la oleada, moviendo la rótula, signo de la oleada, que me indica, ¿no? Sinovitis o derrame articular en las rodillas. Muy bien. Los dejo aquí con el doctor Rafael para continuar. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, chicos, luego de haber visto cuáles son los principales hallazgos en el examen físico y cuáles son las cosas que tienen que averiguar dentro de la anamnesis, lo que ustedes tienen que hacer es, así como todo en medicina, armar su diagnóstico sindrómico y su diagnóstico nosológico o etiológico inclusive. Ahora, dentro de reumatología, no se asusten con esta lámina, yo sé que son bastantes. Dentro de reumatología hay dos enfoques, que ustedes pueden enfocarlo como un diagnóstico sindrómico y tener, por ejemplo, síndromes regionales o generalizados e ir por las partes de cada una del sistema osteoarticular, ¿no? Ya sea por el cuello, ya sea articulares, ya sea de hueso, músculo, sistémicos o pediátricos. Una forma diferente en la que ustedes pueden enfocarlo es, por ejemplo, utilizar si es monoartritis, oligoartritis, poliartritis, ver si es el tipo de dolor que tiene el paciente y darle el apellido de inflamatorio o de mecánico. En realidad, en lo personal me parece mucho más sencillo clasificarla de la última forma, ¿ya? Porque hay veces en donde síndrome muscular, ya, pero el síndrome muscular tiene varias aristas que al momento en que tú tratas de enfocarlo como síndrome muscular, se te podría escapar algún signo sistémico, ¿ok? En realidad, la cosa que ustedes tienen que hacer es enfocarlo como para que pueda agarrar y hacer unidad clínica, independientemente si ustedes lo quieren tomar como si fuera un síndrome o como si fuera un problema en sí mismo. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros podemos ver síndromes regionales. Dentro de los síndromes regionales podría estar la osteoartritis, síndromes generalizados, podría estar por ejemplo, la polimiositis cuando es múltiple, o también la dermatomiositis podría estar dentro del dolor generalizado, pero sobre todo la fibromialgia está dentro de los síndromes de dolor generalizado. También dentro de los dolores de espina dorsal o lumbar, podría tomarse como síndrome doloroso de cuello, síndrome doloroso lumbar o también de tipo lumbalgia o cervicalgia. ¿Okay? Dentro de los síndromes articulares también podemos encontrar la osteoartritis y también podría estar dentro de los síndromes regionales también y las artritis inflamatorias. Ahora, la osteoporosis se considera como un síndrome porque hay varias etiologías para la osteoporosis, ¿okay? Siendo la más importante la idiopática. Parte de esos síndromes de hueso, como por ejemplo, podríamos aquí encontrar neoplasias de hueso o músculos, dentro aquí también estaría la polimiositis, y los síndromes sistémicos, que es lo que más abarca adentro de la reumatología, que ya son todas las patologías inflamatorias que ustedes conocen, el lupus, el artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Ahora, con este enfoque, ustedes pueden darse cuenta de que hay varias patologías que caben dentro de varios síndromes, ¿ok? Entonces, en realidad es como ustedes se sientan más cómodos. Si ustedes lo quieren enfocar como si fuera un problema y decir, sí, doctor, tiene una oligoartritis inflamatoria,
y a partir de ahí poder trabajar sobre los diagnósticos etiológicos, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, el primer paso es definir, ya el doctor Torres les comentó cómo nosotros definimos si es un dolor articular o extraarticular, pero lo principal, chicos, para ustedes diferenciar de si es un dolor articular o extraarticular, es sobre todo evaluar el rango articular. Si el rango articular, ¿ok? Si el rango articular está comprometido tanto en activo y pasivo, eso ya es articular, ¿ok? Cuando es solo al movimiento pasivo, eso ya es más extraarticular. Y es justamente porque al momento en que tú le mueves la articulación al paciente, debería dejar de doler, ya que tú estás haciendo el trabajo del tendón, de la bursa, etcétera, etcétera. En cambio, cuando el paciente moviliza él solo su brazo, está utilizando tanto la articulación como todas las estructuras, como tendones, bursas, etcétera, que van a hacer que la articulación se mueva. Entonces, esa es una de las principales formas de que ustedes diferencien si están frente a un dolor articular o extraarticular. Si ustedes le mueven el brazo, o le mueven la pierna, o le mueven cualquier extremidad, y al movilizarle ustedes no le duele, eso es más un dolor extraarticular. ¿Ok? Entonces, de esta forma ustedes pueden tabicar una de la otra. Aparte de esto, al momento en que ustedes palpen la línea articular, va a haber dolor a la palpación. Y eso también es, obviamente, un dolor de tipo articular. Entonces, esas dos maniobras son probablemente las más importantes para que ustedes puedan diferenciar si es un dolor articular o extraarticular. ¿Ok? Aparte de eso, cuando hay dolor articular, ya vienen las otras, ¿no? Que probablemente puede haber crépito, hinchazón, puede haber un poco de fusión incluso, y sobre todo esto, lo que les digo, el rango articular no está limitado al movimiento pasivo. En cambio, cuando ustedes agarren al paciente la articulación de su codo, por ejemplo, y al momento en que le movilicen ustedes, a pesar de que ustedes le movilicen, hay dolor, eso es lo más probable que sea de tipo articular. Lo repito varias veces porque, sinceramente, es probablemente lo que más les va a ayudar para ustedes de diferenciar estos dos tipos de dolores. Una vez que ya diferenciaron si es articular o extraarticular, es muy importante también ver los tipos de síndromes articulares, si es inflamatorio o degenerativo. Sobre todo los inflamatorios tienen ciertas particularidades. En primer lugar, siempre se va a asociar a la marcha inflamatoria. ¿Cómo es la marcha inflamatoria? En primer lugar, dolor matutino, ¿ya? Dolor matutino, que calma con la actividad y que tiene rigidez articular, por lo menos más de 30 minutos, eso es un dolor, ese es el ritmo inflamatorio que tienen los síndromes articulares inflamatorios. Si ustedes responden esas tres preguntas en los pacientes con un sí, ustedes lo más probable es que estén frente a un síndrome articular inflamatorio. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la mayoría de enfermedades sistémicas reumáticas se presentan como síndromes articulares inflamatorios. Ahora, la última de rigidez articular, ¿ya? Puede ser un poco discutible, porque así como todo en medicina hay excepciones a la regla. En primer lugar, la excepción más importante que ustedes deben encontrar dentro de esta rigidez es la osteoartrosis. En la osteoartrosis, ustedes también pueden encontrar rigidez, pero no solo rigidez matutina, ¿ok? Sino rigidez luego de no utilizar la articulación. Es la típica abuelita de 70 años que te va a llegar y te va a decir, doctor, yo cuando estaba en el cine, cuando podíamos ir al cine, yo cuando estaba en el cine y estaba sentada hora y media viendo la película, después de terminar la película y cuando me quise parar, no podía mover mi pierna porque la sentía dura, la sentía rígida. Y después de moverla un poco, recién pude caminar. ¿Ok? Eso se parece un poco a un síndrome articular, ¿no? Se parece bastante, porque miren, el dolor mejoró y la rigidez mejoró con el movimiento. Pero ojo, esta rigidez no va a durar más de 30 minutos. ¿Ok? Tiene un periodo de duración corta. Y eso siempre ustedes tienen que tenerlo en cuenta para diferenciar de si este dolor no es un tipo degenerativo, ¿ya? O es inflamatorio puro. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ustedes
sabrán que la osteoartrosis es más de pacientes mayores de 65 años, pero hay secundarismos de osteoartrosis por trauma. Por ejemplo, el típico paciente que se dedica a deportes de contacto como MMA o de repente es karateca, etcétera. Estos tipos de pacientes hacen también osteoartrosis de esta índole, pero mucho más jóvenes, ¿ok? Dentro entonces del degenerativo, aquí nosotros vamos a encontrar una patología reumática que también se escapa de este tabique, que nosotros podemos poner en medio, que es la artritis reumatoide. ¿Okay? La artritis reumatoide es tanto inflamatoria como degenerativa, ¿ok? Pero no es que siga el ritmo degenerativo de una patología degenerativa, sino es que a lo largo, por ser inflamatorio, ya como por ser inflamatorio, acuérdense que el proceso de inflamación está dividido en el proceso de la destrucción del tejido y también en el proceso de la fibrosis de tejido y la reparación tisular. El proceso de reparación tisular viene junto con osteofitos, ¿ya? Viene junto con osteofitos y con nódulos reumatoideos que pueden llegar a comprometer el espacio articular y producir la típica degeneración y desviación ulnar que presentan los pacientes con artritis reumatoide. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes evalúen también para diferenciar el síndrome articular del síndrome degenerativo, del síndrome inflamatorio del degenerativo, perdón, siempre tienen que palpar las articulaciones. ¿Ok? Siempre deben palpar las articulaciones. Siempre deben ver si está aumentada de tamaño. ¿Ok? Porque así como dijo el doctor Torres ya previamente, el AR, por lo general, inicia poliarticular. ¿Ok? Pero mientras más joven sea el paciente, porque existe la artritis reumatoidea juvenil, ¿ya? Mientras más joven sea el paciente, más atípica va a ser la presentación de la cantidad de articulaciones comprometidas en los pacientes. Cuando ustedes se encuentran a pacientes más jóvenes, incluso podría presentarse primero como una oligoartritis o incluso como una monoartritis. Ya yo escuché que el doctor Torres les habló sobre la monoartritis palindrómica, y este es uno de los principales indicios de que un paciente joven podría desarrollar AR mucho más temprano que la edad media del grupo etario en donde ustedes hacen el diagnóstico de esta patología. ¿Ok? Entonces, la distribución de las lesiones, en este sentido, es muy, muy importante. ¿Ok? Es muy importante y los va a ayudar mucho a ustedes diferenciar cada una de los síndromes que van a estar adentro de reumatología. Voy a empezar de derecha a izquierda. Primero vamos a hablar de las espondiloartropatías porque su nombre te delata qué cosas están comprometidas. Espondiloartropatía, espóndilo. Va a ser sobre todo esqueleto axial, pero no va a ser cualquier parte del esqueleto axial. Es sobre todo el esqueleto lumbar y las articulaciones sacroiliacas. Muy, muy importante. ¿Ok? Cuando tú tengas el típico paciente joven, por ejemplo, tiene 35 años, dice que le duele mucho la espalda durante la mañana, que se siente agarrotado durante la mañana y al momento en que se quiere poner contra la pared no puede colocar su cuerpo completo contra la pared, esos son signos muy, muy sugestivos de que probablemente este paciente tenga cierto grado de espondiloartropatía seronegativa. Aparte de eso, espóndilo, ya hablamos de la parte espóndilo, ahora vamos a hablar de la artropatía. La espondiloartropatía no compromete esqueleto apendicular superior. ¿Qué quiere decir? No compromete codo, no compromete hombro y no compromete esqueleto cervical o esqueleto dorsal. Esto es muy importante, chicos, porque ustedes si encuentran en un paciente en donde ustedes sospechaban espondilitis anquilosante, encuentran dolor de codo y al momento en que lo evalúan encuentran que tiene un ritmo inflamatorio en su dolor de codo, entonces eso aleja muchísimo la probabilidad de que este paciente tenga espondiloartropatía seronegativa y ya está yendo más hacia el AR o incluso los pacientes que tienen lupus, ¿ok? Muy importante que ustedes identifiquen cuáles articulaciones son las que están comprometidas. Ahora, como ustedes se dan cuenta, para hacer un examen físico prolijo en reumatología, les toma muchísimo tiempo, porque ustedes tienen que evaluar cada articulación individual para ver cuál de estas está comprometida, ¿ok? Entonces, aparte de esto, muy importante,
cuando ustedes encuentran pacientes con espondiloartropatías seronegativas, la sacroileitis se torna un punto pivote en el diagnóstico de la espondilitis anquilosante y todo el espectro de espondiloartropatías seronegativas. Si ustedes no encuentran sacroileitis en un paciente que tienen sospecha de alguna espondiloartropatía, esto aleja muchísimo el diagnóstico, muchísimo el diagnóstico, ¿ok? Y si ustedes encuentran sacroileitis, están o frente a una espondilitis, a una espondiloartropatía seronegativa o a ciertas presentaciones atípicas de artritis reumatoide juvenil, ¿ok? La artritis reumatoide juvenil se relaciona muchísimo más con sacroileitis y con este tipo de compromiso de las articulaciones sacroiliacas, más que la artritis reumatoide en adultos, justamente porque dentro de la juventud, las articulaciones dentro de la pelvis tienden a fusionarse, a terminar de fusionarse, mejor dicho, hacia los 20 a 25 años. Entonces, como estas articulaciones y esta unión articular de la pelvis todavía está un poco laxa, ahí puede entrar la inflamación y comprometer esta articulación más en la juvenil que en la de adultos. Por eso ustedes no la ven aquí en la de adultos. Entonces, siguiendo un poco, ustedes cuando escuchen espondiloartropatía seronegativa, ustedes tienen que pensar en compromiso de rodilla, en compromiso de tobillo y en compromiso de metatarsofalángicas. ¿Ok? Siempre tienen que pensar de esa forma. Y aparte de eso, va a haber algunas formas de que ustedes diferencien ciertas espondiloartropatías seronegativas, porque dentro del espectro de espondiloartropatías seronegativas tenemos 4. Las 2 que ustedes están viendo, y aparte de eso, tenemos a la espondilitis anquilosante, y a la artritis reactiva. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan diferenciarlo, cuando ustedes tengan el síndrome de Reiter, lo más probable es que van a tener un paciente que le duele la espalda, pero también tenga compromiso de la rodilla. Cuando ustedes vean dolor de espalda, sí, ahí me quincié, perdón. Entonces tenemos a la espondilitis anquilosante, al síndrome de Reiter, o antes llamado a la artritis reactiva, perdón, la artritis psoriática, y esta última que me falta, que ahorita me voy a acordar y ahorita se les voy a decir, ¿ya? Entonces, para ustedes ver la artritis reactiva, tenemos a el dolor de rodilla. Si ustedes encuentran dolor de espalda con dolor de rodilla, eso es altamente probable de síndrome de Reiter. Pero no solo eso, el síndrome de Reiter también tiene una triada, ¿ya? La triada de uveitis, artritis y uretritis es altamente sugestiva de síndrome de Reiter. Si ustedes encuentran estos 3 y la artritis compromete articulaciones sacroiliacas y rodilla, esto es altamente sugestivo de este síndrome. Aparte de eso, hay otros signos patognomónicos del síndrome de Reiter, como por ejemplo la queratoderma blenorrágica, ¿ya? La queratoderma blenorrágica es aquella, así como dice su nombre, querato, ya es una queratosis que tiende a ser purpúrea, sobre todo en las plantas de los pies. ¿Ya? Ocurre más en las plantas de los pies. Después tenemos a la artritis psoriásica. Sobre todo, la artritis psoriásica viene con placas psoriásicas. Ya viene con placas psoriásicas. Pero aparte de esto, una parte muy importante para el diagnóstico de artritis psoriásica es la dactilitis. La dactilitis es cuando tenemos el típico dedo de salchicha. Cuando tenemos solo un dedo de salchicha, y esta dactilitis se evidencia en una placa de mano con solo crecimiento de los tejidos blandos, ¿ya? Con solo crecimiento de los tejidos blandos, esto de acá es altamente sugestivo de artritis psoriásica. Después, la espondilitis anquilosante, ¿ya? No vamos a encontrar nada de lo demás. ¿Ya? Nada de lo demás. Lo único que vamos a encontrar es el dolor en la espalda y los signos
y el test de Schober positivo y las entesitis positivas, ¿ok? Las entesitis también son muy importantes en el diagnóstico de la espondilitis anquilosante y nos guían bastante al diagnóstico, ¿ok? Y la última, que ya me acuerdo cómo se llamaba, se llama la artritis asociada a enteropatía, ¿ok? Aquí no la van a encontrar y es compromiso sobre todo de cadera y de rodilla y se asocia a diarreas osmóticas crónicas, ¿ok? Como ustedes pueden darse cuenta también en la mano va a ser sobre todo, va a ser compromiso asimétrico. Puede ser de cualquier articulación de la mano, pero solo va a ser de una mano, no va a ser de las dos, ¿ok? Va a ser de una mano. Entonces, pasando a la artritis reumatoide, aquí es un compromiso simétrico y compromete a cualquier parte del esqueleto apendicular junto con el esqueleto axial cervical. Si ustedes encuentran un paciente con AR que tiene compromiso lumbar, eso probablemente, o sea, si ustedes tienen la sospecha de un paciente con AR, perdón, eso probablemente ya no sea AR. Y tienen que ampliar un poco el diagnóstico diferencial, ¿ok? Ahora, justamente porque el AR compromete al esqueleto apendicular y no axial, esta enfermedad es altamente discapacitante. Los pacientes a partir de los 15 años del diagnóstico de la enfermedad que no han tomado algunos fármacos que eviten la progresión de la enfermedad, tienden a estar anquilosados en su cama. Y no por anquilosis de espondilitis, ¿eh? Sino es que cualquier articulación que tenga una destrucción del espacio interarticular se le considera anquilosada. Entonces, justamente la anquilosis ocurre más en el esqueleto apendicular. Ahora, chicos, muy importante, muy importante. Sobre todo, la artritis reumatoide compromete a las articulaciones metacarpofalángicas y a las interfalángicas proximales, ¿ya? A las interfalángicas proximales. Si ustedes no encuentran compromiso de metacarpofalángicas o de interfalángicas proximales, eso no es AR. ¿Ya? Muy importante. No hay AR que no comprometa MTP y PIP. No hay. Si ustedes buscan, encuentran eso de ahí. Pero si, por ejemplo, tienen un paciente que está sospechando de AR y solo lo encuentran en las distales, eso de ahí probablemente no sea AR. Diagnósticos diferenciales para estos casos. Lupus. El lupus, ¿ya? El lupus puede ser una enfermedad que mimetiza a la AR, ¿ya? El lupus es una poliartritis no degenerativa. Ojo, no degenerativa. En cambio, la AR sí es degenerativa. Pero ustedes en algún momento de sus vidas van a ver un paciente con lupus que tiene los dedos en cuello de ganso. Y ustedes van a decir, oye, pero total, cuando vean a este paciente y le pongan las manos contra la mesa, sus dedos ya no van a tener el cuello de ganso. Cuando le pongan a un paciente con AR los dedos contra la mesa y presionen un poco, sus dedos no van a regresar a la normalidad. ¿Ok? Esa es una manera de diferenciar a esta artritis, entre comillas, degenerativa de los pacientes lúpicos. ¿Ok? Y ya la osteoartritis es también, Doctor, sobre todo, una consulta. Dime. O sea, que cuando son dedos en cuello de ganso y lo ponemos sobre la mesa en lupus, sí regresa a la normalidad, ¿verdad? Regresa a la normalidad. Ajá. La cosa es que presiones. Listo, ¿ya? doctor. Porque esta deformación, entre comillas, de lupus, no es dependiente de los espacios articulares, ¿ok? Es dependiente más de los tendones y se asocia muchísimo más a tenosinovitis de mano, ¿ya? Cuando tú veas un AR, la desviación y los cuellos de ganso sí es por compromiso articular. Entonces, esa no va a regresar a la normalidad cuando tú quieras ponerla bien. O sea, la pones contra la mano, presionas contra el dorso de la mano y la mano en el lupus, si está deformada, regresa a la normalidad. Pero en cambio, si tú colocas la mano de un paciente con artritis reumatoide y la quieres volver a la normalidad, no va a regresar a la normalidad. Va a seguir deformada.
porque los compromisos son diferentes. Uno es compromiso articular y otro es compromiso extraarticular. Y ambos pueden explicar una deformidad en ese sentido. ¿Ok? Busquen si quieren en Google o en YouTube después de la clase. Busquen cómo es lupus con deformidad. Y van a ver esta maniobra que les estoy comentando. ¿Ok? Entonces, en la osteoartritis, ¿ya? En la osteoartritis, a ver, creo que se rayó mi computadora. Ahí está. Ya. En la osteoartritis podemos encontrar este compromiso también, tanto axial como apendicular, pero es sobre todo, chicos, y quiero que se den cuenta de las diferencias, es sobre todo de articulaciones que aguantan peso. Ahí es la osteoartrosis, donde aguantan peso. Puede aparecer en las cervicales porque aguanta el peso de tu cabeza, las lumbares porque aguanta el peso de todo tanto de tu abdomen como de tu tórax, de la cadera porque aguantan el peso de todo lo de arriba, y la rodilla porque aguanta el peso de todo lo de arriba. ¿Ok? Entonces, si ustedes encuentran osteoartrosis fuera de la mano, porque los lugares más comunes en donde ustedes van a ver osteoartrosis es o en la mano, ¿ya? Es o en la mano o en la rodilla, ¿ya? Y como pueden darse cuenta, miren la diferencia primordial entre la osteoartrosis y las otras dos que hemos hablado. No hay compromiso de las metacarpofalángicas. Y sí va a haber compromiso de las PIP y de las DIP. DIP es distal interfalangeal, PIP es proximal interfalangeal, ¿ya? Y aquí van a poder encontrar dentro de la osteoartritis y de la osteoartrosis los típicos nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard. ¿Ok? Bouchard, Heberden. Aquí está más o menos el resumen de todo lo que hemos hablado en la clase. Ya está más o menos el resumen de cómo ustedes pueden hacer el algoritmo diagnóstico para hacer, para el manejo, ¿ya? Sobre todo diagnóstico de las patologías musculoesqueléticas. ¿Ok? Entonces, principalmente, como ustedes pueden darse cuenta, la idea es ver si es articular o no articular y la duración, perdón, y si está presente la inflamación. Entonces, esas son las tres cosas que ustedes tienen que fijar en tanto el examen físico como en la anamnesis para poder hacer la distinción de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado con el doctor Torres y conmigo un poco de cómo son estas. Cuando ustedes quieran repasar, por ejemplo, no se acuerden un pedacito de lo que les hemos contado, pueden ir hacia acá para fijarse en cómo pueden hacer el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, tenemos el caso de un paciente, varón de 45 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, con dolor en hombro derecho que aumenta cuando realiza algún movimiento. No hay signos de alarma. Ahora, chicos, probablemente una de las cosas más frecuentes que ustedes van a encontrar en su práctica clínica es el síndrome de manguito rotador. ¿Ok? Cuando hay ruptura de alguno de los músculos que comprenden dentro del manguito de los rotadores, que son 4, ¿ya? Y tienen que saber cuáles son los movimientos que hace cada uno, ¿ya? Para poder diagnosticarlo. Igual son 4 y 2 de ellos hacen lo mismo. Entonces, en realidad son como si se aprendieran 3 músculos, ¿ya? Y estos son recontra importantes porque estos pacientes van a tener mucha comorbilidad si hay ruptura de alguno de estos tendones, ¿ya? Se asocia a mucha morbilidad, se asocia a mucha disminución de la capacidad funcional. Entonces es muy importante que ustedes sepan cuál de estos músculos está comprometido. Ahora, acordarse de los músculos del manguito rotador es recontra sencillo, porque acuérdense de una espina, ¿ya? La espina de la escápula. Tanto el supra como el infra espinoso son parte del manguito rotador. Después, atrás de la escápula está el subescapular, que también forma parte del manguito rotador, y el teres menor, o también llamado redondo menor, que también está pegado a la escápula, o sea, no es que esté pegado, sino está recontra junto a la escápula, junto con el redondo mayor que está más abajo. Cuando ustedes se acuerden de escápula, ustedes se acuerdan de manguito rotador. ¿Ok? Entonces, vamos a ver más o menos cuáles son lo que podría llegarles de un paciente con dolor de hombro, ¿ya? Aparte de la ruptura de alguno de los tendones del manguito rotador,
es muy importante evaluar sobre todo la bursa subacromial, ¿okay? Que es probablemente la segunda causa más frecuente de dolor de hombro que no está relacionada a ruptura o tendinitis de alguna parte del manguito rotador. Como ustedes se van a dar cuenta, el dolor está pobremente definido, o sea, va a tener dolor en varios rangos articulares y con varios movimientos y con varias maniobras que ahorita ya les voy a enseñar, y va a tener dolor sobre todo en la cara anterior, anterolateral, para ser un poco más específico, anterolateral del hombro. Entonces ustedes le tocan anterolateral, le duele a la abducción, le duele a la rotación interna, a la rotación externa, lo más probable es que ese paciente tenga una bursitis subacromial. ¿Y por qué esto es importante? Porque la mayoría de bursitis, ¿ya? Si se tornan muy molestas o si incapacitan mucho la funcionalidad de la articulación, por lo general llevan a los pacientes a la infiltración con corticoides. El principal corticoide que se infiltra tanto en las bursas o en ciertas patologías articulares inflamatorias, ¿okay? Como por ejemplo, a veces donde los pacientes con gota los infiltran con triamcinolona, ¿ok? Con triamcinolona, o también pacientes postraumáticos, ya que siguen con un aumento del volumen articular. Entonces, primero, ustedes tienen que darse cuenta de la inspección en el reposo y durante el movimiento. Sobre todo, ¿por qué en el reposo? Porque cuando ustedes notan, en el tórax hacia el hombro hay una pequeña mellada, y hay una pequeña mellada que justo sigue el camino tanto de la clavícula como con el contorno torácico. ¿Ok? Entonces, eso de ahí tiene que estar preservado, ¿ya? Si hay un aumento de volumen en esa zona, eso es altamente sugestivo, ya sea de bursitis o de ruptura de tendón, ¿ya? Y también la inspección durante el movimiento, para ustedes darse cuenta qué movimiento está alterado a la movilización activa del miembro superior. Entonces, como les comentaba, va a haber un dolor a la palpación periarticular, ¿ya? Sobre todo para las bursas. Y como les digo, olvídense, ahorita hay que dejar esto afuera, porque el bíceps, el tendón bicipital no es parte del manguito rotador, solo hay 4, ¿ya? Entonces, acuérdense de la rotación interna y la rotación externa. La externa es el subescapular, nadie más, ¿ya? La externa sí es el infraespinoso y el teres menor o el redondo menor. Teres es lo mismo que redondo, ¿ya? Y la abducción es para el supraespinoso, ¿ya? Pero el supraespinoso no abduce solito, abduce junto con 3 músculos, abduce también con el trapecio y con el deltoides. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta, ya? ¿Cómo puedo darme cuenta de que lo que está comprometido es el supraespinoso cuando va a más de 15 grados? ¿Ya? Las primeras porciones de la abducción, ¿ya? Es el deltoides y el supraespinoso. Pero dentro de ese rango, ¿ya? De 15 grados a 45, hasta incluso 90, ese ya se encarga el supraespinoso, ¿ok? Pero por encima, o sea, por encima de los 90 grados, un poquito más arriba, ya la abducción se encarga completamente el trapecio, ¿ok? Y la supinación de la muñeca, que en realidad no es parte del manguito de los rotadores, el bíceps, pero sí es parte de la movilidad completa que realiza el miembro superior. Entonces, ¿cuáles son las maniobras para poder ustedes decir que hay tendinitis del supraespinoso? Es, en primer lugar, decirle al paciente que eleve su brazo desde su tórax hacia su cabeza. Si él va a encontrar dolor, si encuentran dolor en esta zona, están frente a una tendinitis del supraespinoso. Ahora, también hay una maniobra que aquí en este slide nos está mostrando, que es la maniobra del tirabuzón, ¿ya? Ustedes van a hacer que el paciente esté con su brazo en 90 grados, en 180 grados, junto con su hombro. O sea, que vaya junto con su hombro, ¿ya? Con el pulgar mirando hacia abajo. Ustedes con su mano van a ir en contra de que el paciente lleve su brazo hacia su cabeza. Si ustedes encuentran dolor al momento en que el paciente quiere ir en contra de ustedes, que están yendo hacia abajo, y el paciente hacia arriba,
Eso se llama tirabuzón positivo. Y esto es altamente sugestivo de tendinitis del supraespinoso. En realidad, ustedes ya se quedan con tendinitis del supraespinoso cuando encuentran esa maniobra positiva. ¿Ya? Cuando encuentran esa maniobra positiva, esta es altamente sugestiva. La única forma en que ustedes diferencien si es tendinitis sola o hay ruptura parcial es con ecografía. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna maniobra para que ustedes diferencien si hay ruptura o simplemente es una inflamación del tendón. Cuando ustedes encuentren incapacidad total para la abducción en esta zona, ustedes sí podrían sospechar de la ruptura completa, ya no de la ruptura parcial, sino de la ruptura completa de este tendón. ¿Ok? Entonces, tiene sentido que si el infraespinoso o el redondo menor que se encarga, mejor dicho, de la rotación externa, si ustedes van en contra de esa rotación externa, van a evocar dolor al momento en que hagan la maniobra. Entonces, si ustedes le dicen al paciente, ya que inmovilicen, ustedes van a inmovilizar el codo, el brazo con el antebrazo, van a estar en 90 grados, y le van a decir que haga una rotación externa activa, y ustedes con el codo inmovilizado van a ir en contra de este movimiento. Si ustedes evocan dolor cuando realicen esta maniobra, lo más probable es que estén frente a una lesión del infraespinoso o del redondo menor. Ahora, ¿cuál de los dos es el que se lesiona mucho más? El infraespinoso se lesiona mucho más que el redondo menor, ¿ok? Porque está un poco más expuesto que el teres menor, que está por debajo, ligeramente por debajo y en contacto con la escápula. No forma parte de la escápula, o sea, no está, su inserción no es en la escápula, pero sí está muy, muy cercano a esta. Y tiene sentido que si el subescapular haga rotación interna, al momento en que le digan al paciente que haga rotación interna, y ustedes vayan en contra de esta, evidentemente van a evocar dolor cuando hagan esta maniobra. Y la tendinitis bicipital ocurre sobre todo en los pacientes que levantan pesas. Entonces, como no solo el bíceps, se encarga de la flexión del antebrazo, ¿ya? Sino también el coracobraquial y el músculo braquial se encargan, ustedes no van a poder evocar, ¿ya? Ustedes no van a poder evocar cierto grado de incapacidad funcional si le dicen que haga flexión del antebrazo, porque va a tener a dos músculos que lo van a estar apoyando, que va a estar apoyando al bíceps para que realice la flexión. Lo que sí solo realiza el bíceps desde el brazo, ya desde el brazo, es la supinación, ¿ok? Si ustedes evocan el dolor cuando se oponen a la supinación, ya, porque acuérdense que el bíceps, como dice su nombre, es bicéfalo, y la porción final del bíceps tiene un tendón que se inserta en la porción proximal del antebrazo. Si ustedes tratan de evocar el dolor a la supinación y lo encuentran, es que estamos frente a una tendinitis bicipital. Y esto es sobre todo en pacientes que han hecho pesas o algo por el estilo. Ahora, dentro de los exámenes auxiliares, esto es probablemente muy, muy importante para las patologías sistémicas. Cuando ustedes encuentran un red flag, ¿ya? Cuando ustedes encuentran un red flag, necesariamente tienen que pedirle algo de esto. ¿Ya? Si hay fiebre, evidentemente tienen que pedirle hemograma. ¿Ya? Si ustedes tienen sospecha de que tiene alguna enfermedad reumática, con mayor razón. Pero ¿por qué se torna importante cada uno de ellos? Por ejemplo, el hemograma lo van a encontrar en leucocitosis sin desviación izquierda. Puede haber cierto grado de linfopenia, ¿ok? En ciertas patologías, como por ejemplo, puede haber linfopenia en lupus y puede haber linfopenia en AR. Ya ustedes pueden enfocarlo de esa forma. De ahí, PCR y BCG son marcadores inespecíficos de inflamación. Acuérdense que la PCR y BCG pueden elevarse para causas reumáticas, para causas neoplásicas y para causas infecciosas. Pero del PCR y del BCG, chicos, probablemente el más importante dentro de reumatología es BCG. ¿Ya? La BCG es más importante que la PCR. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías, como por ejemplo la arteritis de la temporal, ¿ya? Y la espondilitis seronegativa, ¿ya? Todas las espondilitis seronegativas,
que van a elevar sobre todo BCG, ¿ya? Si ustedes encuentran un paciente con claudicación intermitente de mandíbula, con dolor a la palpación temporal, disminución de la acuidad de ese lado ipsilateral del ojo, o sea, del ojo ipsilateral a la claudicación de la mandíbula y al dolor a la palpación temporal, ustedes probablemente van a encontrar un BCG por encima de 80, ¿ya? Y esto es altamente sugestivo y es casi diagnóstico, ¿ya? Casi les digo porque de todas maneras necesitan hacer una biopsia, ya necesitan hacer una biopsia de la arteria temporal. Arteritis de células gigantes es lo mismo, es lo mismo que arteritis de la temporal. Ahora, hay algunas arteritis, ya, algunas arteritis de la temporal que se asocian sobre todo a polimialgia reumática. Por esa razón es que están dentro de los red flags. Si ustedes encuentran un paciente con dolor a la palpación, es un síndrome de dolor generalizado, por ejemplo, que no tiene puntos de dolor, ¿ya? Los puntos dolorosos son sobre todo para fibromialgia, que no tiene puntos dolorosos y que aparte de eso tiene claudicación de mandíbula y la claudicación de mandíbula, eso es altamente sugestivo también de arteritis de la temporal y de células gigantes. Incluso hay algunos pacientes que desarrollan una arteritis de la temporal tan achorada, tan fea, que hay ciertas miocarditis de células gigantes. Hacen miocarditis estos pacientes. Esos ya, qué salado, de verdad, porque es bien raro que hagan miocarditis de células gigantes. Entonces, si ustedes prefieren de PCR y BCG, yo les diría BCG. Hay algunas otras patologías, por ejemplo, la TB, ¿ya? La TB cuando es multisistémica, eleva la BCG por encima de 60, ¿ya? Pero hay una manifestación articular de la tuberculosis sistémica que se llama la artropatía de Ponset, ¿ya? Que es una artropatía simétrica, ¿ya? Simétrica, inflamatoria, que se asemeja mucho a la marcha inflamatoria del AR, pero no es degenerativa, obviamente. Pero esta poliartropatía de Ponset se asocia sobre todo en pacientes que tienen TB sistémica y TB miliano, ¿ok? Y la BCG se eleva hasta el cielo cuando tiene artropatía de Ponset. Yo he visto BCGs en 140 cuando hay artropatía de Ponset. Se elevan muchísimo. Ahora, el ácido úrico se torna bastante importante, sobre todo en la gota. ¿Ok? Acuérdense que el ácido úrico es un desecho metabólico del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas. No tiene nada que ver con las proteínas. Nada. ¿Ya? Es de metabolismo de purinas y de pirimidinas. Ahora, estos dos también son sumamente importantes porque el factor reumatoideo, voy a hablar primero del que es más sensible y después del que es más específico para R. El factor reumatoideo no solo te sirve para hacer el screening de artritis reumatoide en pacientes que tengan criterios de Euler para la artritis reumatoide, sino también te sirve para diagnosticar la espondilitis seronegativa. Por eso es seronegativa, porque no tiene factor reumatoideo positivo, por eso se llaman seronegativas. Cuando ustedes encuentran ese dolor lumbar y todo, y el factor reumatoideo salga negativo, ustedes están frente a una espondilitis seronegativa. ¿Ok? Entonces, el factor reumatoideo en realidad es bien interesante, ya es bien interesante, porque el cuerpo se aloca y empieza a hacer IgG en contra de la IgG, ¿ya? Pero específicamente de la porción FC de la IgG, ¿ya? De la porción que no varía. Entonces es IgG en contra de la IgG. Y eso de ahí se deposita sobre todo en articulaciones, ¿ya? En articulaciones grandes. Por eso es que ustedes notan que la AR tiende a comprometer articulaciones apendiculares y también tiende a comprometer a las articulaciones más grandes de la mano. ¿Okay? Por eso es que compromete más metacarpo, falángicas y las interfalángicas proximales. Por eso les dije que no hay AR sin MTP o sin PIP. ¿Ok? Aparte de eso, el ANA y el anti-DNA, en realidad el ANA y el anti-DNA va a salir positivo, ya va a salir positivo, sobre todo el ANA, sale positivo en varias enfermedades reumáticas, en muchísimas en realidad, muchísimas. Puede salirte positivo el ANA incluso en vasculitis, que no tengan compromiso articular. Ojo. Entonces, por eso probablemente dentro de los exámenes auxiliares, el ANA es el que más sensibilidad tiene para hacer el diagnóstico de procesos reumáticos.
Pero cuando ya hablamos de anti-DNA, hablamos de anti-Smith, esto ya va más específico para lupus, ¿ok? Incluso, chicos, hay dermatomiositis, hay polimiositis que elevan ANA, hay ciertas espondiloartropatías seronegativas que elevan ANA también. Entonces, cuando ustedes piensen en ANA, piensen más en enfermedades reumáticas que en lupus, pero cuando escuchen anti-DNA positivo o anti-Smith positivo, eso ya es lupus de todas maneras por su alta sensibilidad. Y los ANCAs, ¿ok? Los ANCAs no se relacionan tanto a enfermedades articulares. En realidad, los ANCAs va más para vasculitis pausoinmunes, ya vasculitis de vaso pequeño pausoinmunes, sobre todo para Schurz-Strauss y para la granulomatosis de Wegener, ¿ok? No se relaciona tanto para artropatías. Pero si queremos llevarlo un poquito más hacia adelante, hay, por ejemplo, la colitis ulcerativa, que eleva ANCA-P, y la colitis ulcerativa se asocia muchísimo a eventos extraintestinales, y uno de ellos es la artropatía simétrica, la poliartritis, mejor dicho, simétrica apendicular. Entonces, si ustedes tienen un paciente así, por ejemplo, es un paciente joven, mujer de 30 años, que es más o menos la edad en que ustedes van a hacer el diagnóstico de colitis ulcerativa, que tiene tenesmo al momento en que va al baño, que tiene sangre en las heces, ¿ya? Y que aparte tiene esta elevación del ANCA y que tiene dolor articular, esto es altamente sugestivo de colitis ulcerativa. Aparte de eso, hay ciertos pacientes también que tienen, por ejemplo, colangitis esclerosante primaria, que también elevan ANCA-P y que podrían hacer eventos extraarticulares de la misma forma como una colitis ulcerativa con eventos extraintestinales. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, dentro de los exámenes auxiliares, yo creo que el que más les va a servir para el diagnóstico de una monoartritis es el aspirado de líquido sinovial. ¿Ok? La idea de que ustedes hagan el aspirado es que diferencien si es de tipo inflamatorio de mecánico. Y dentro del inflamatorio, si es inflamatorio puro o si es inflamatorio secundario a infeccioso. ¿Ok? Y en realidad no es tan sutil la diferencia de uno del otro, ¿ya? O sea, tú lo vas a ver y vas a decir como que, ya, qué achorado. Sí, ahorita las vamos a ver, no se preocupen. Sobre todo tienen que fijarse en la cantidad de leucocitos y en la cantidad de polimorfonucleares, ¿ya? La cantidad de leucocitos, en la cantidad de polimorfonucleares y la glucosa, ¿ok? En la glucosa. Entonces, también ustedes tienen que fijarse, por ejemplo, si ustedes están sospechando de gota porque hay compromiso de la primera articulación metatarsofalángica, ustedes cuando hagan birrefringencia van a encontrar cristales que son puntiagudos y que tengan una birrefringencia negativa. En cambio, si están pensando en pseudogota, por ejemplo, en un paciente que tiene más compromiso de la rodilla, porque si ustedes piensan en pseudogota es rodilla, en segundo lugar piensan en codo, y en tercer lugar piensan en muñeca para la pseudogota, ¿ya? La pseudogota no suele comprometer metatarsofalángicas. Bien, bien raro, bien, bien raro. Y ustedes quieren hacer birrefringencia, van a encontrar más birrefringencia negativa en cristales romboideos, ¿ok? Por eso dice acá, cristales. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de lo siguiente, que es el estudio del líquido sinovial. El líquido sinovial, como les dije, ustedes van a encontrarle un tabique en medio. Si es mecánico o, en general, inflamatorio. Ya sea inflamatorio puro o inflamatorio de etiología infecciosa. Y sobre todo, fíjense en la celularidad. Más de 2000 es el tabique entre una y otra. Pero cuando ya está achorado, o sea, más de 50.000, incluso lo van a ver, van a agarrar y van a decir, a su madre, tiene 100.000 leucocitos. Eso es recontrainfeccioso de todas maneras. ¿Ok? Pero si ustedes notan que está a predominio de polimorfonucleares, eso es muchísimo más infeccioso. ¿Ok? Los neutrófilos, está bien que estén elevados, pero esta celularidad de etiología inflamatoria va a ser sobre todo a predominio de linfomononucleares. ¿Ok? Podrían encontrarle tanto polimorfonucleares como linfomononucleares, pero los linfomononucleares ahí van a tornarse más importantes. ¿Ok? La glucosa, sumamente importante, las proteínas, y el cultivo agárrenlo con pinzas, porque solo el 50% de los cultivos de líquido sinovial infecciosos van a ser positivos.
si ustedes encuentran este patrón, sobre todo infeccioso, tienen que empezar a tratarlo con antibióticos, ¿ok? En cambio, si ustedes se encuentran de un tipo inflamatorio, por ejemplo, el inflamatorio es el típico de la gota. So, ustedes van a ver esto y aparte lo van a mandar a la birrefringencia y la van a encontrar positiva o negativa dependiendo de lo que ustedes vean en la birrefringencia, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de imágenes, ¿ya? Las imágenes que ustedes más van a usar van a ser la radiografía, ya la radiografía de lo que ustedes quieran, la ecografía, sobre todo para evaluar partes blandas, la radiografía sirve para evaluar partes duras, y la ecografía sirve para evaluar partes blandas, ya. Aparte de las partes duras, dentro de las placas, ustedes van a utilizar también las placas para evidenciar línea articular. Lo que ustedes quieren ver con la placa es la línea articular. Si existe erosión o desviación o disminución de la línea articular o del espacio articular, eso se asocia más con procesos erosivos, ¿ok? El proceso erosivo, por excelencia dentro de reumatología, es la artritis reumatoide. Entonces, cuando nosotros vemos esta placa, hay erosión, ¿ya? Hay erosión de esta línea articular, ¿ok? Y aparte de la erosión de la línea articular, nosotros vemos que hay una parte de esta línea articular que está comprometiendo el espacio interarticular. Aparte de eso, nosotros podemos notar esta reacción subperióstica y reacción perióstica de la inflamación. También podemos notar que hay una disminución de la densidad ósea en cada una de los platillos articulares. Aquí también podemos ver, por ejemplo, que hay un compromiso del espacio interarticular. Y acá, en la primera articulación metacarpofalángica, ya podemos ver el inicio de la desviación cubital, que es característica del AR. Aquí también ya podemos verla, aquí también ya podemos verla que está tendiendo hacia la desviación cubital, junto con la reacción de todos los huesos, del carpo. Como ustedes pueden ver, la línea articular entre cada uno de estos huesos se vuelve difusa, ¿ya? Se vuelve difícil de definir un hueso del otro. También podemos notar esta articulación que también está comprometida, con disminución del espacio interarticular. Aparte de esto, como ya les dije, la ecografía es su mejor amiga para poder ver compromisos extraarticulares. Cuando ustedes piensen en bursa, cuando ustedes piensen en tendón, cuando ustedes piensen en tendinocinovitis, etcétera, etcétera, pídanle una eco, ¿ok? Pídanle una eco. Si ustedes piensan en ruptura de tendón, pero en ruptura de tendón del manguito de los rotadores, pidan ecografía, ¿ya? Primero, el examen con más sensibilidad para el diagnóstico de la ruptura de los rotadores es, en primer lugar, la ecografía. Ya cuando ustedes noten que hay un compromiso parcial o total del tendón, ya está indicada la resonancia magnética para que ustedes puedan, bueno, mejor dicho, para que el traumatólogo pueda evaluar si es corregible o no la ruptura. Para eso, sobre todo, sirve la resonancia magnética. Entonces, aparte de esto, cuando ustedes piensen, o sea, en síntesis, cuando piensen en compromiso de partes blandas, piensan inmediatamente en ecografía. ¿Okay? Aquí pueden encontrar varios diagnósticos diferenciales para cada uno. ¿Ok? Dentro de los exámenes auxiliares, ¿ya? El que más les va a servir, más que el ATAC, ¿ya? Les va a servir más la resonancia magnética. ¿Ya? La resonancia magnética les va a servir sobre todo para evaluar el compromiso de las articulaciones en general, compromiso de componentes extraarticulares, pero se torna importante cuando necesitan evaluación del esqueleto axial, o sea, de la columna vertebral. Cuando ustedes vean dentro de su práctica clínica que tienen, por ejemplo, a un paciente con dolor neuropático que se irradia desde su glúteo hacia abajo,
el mejor examen, o sea, el examen más específico para el diagnóstico de una hernia núcleo pulposa es la resonancia magnética. También esto les va a ayudar, la resonancia magnética les va a ayudar sobre todo para evaluar cada porción de la estructura que están sospechando está dañada. Por eso también se utiliza para la necrosis avascular, también se utiliza para la osteomielitis y para ver el compromiso de las carúnculas articulares cuando hay artritis séptica. ¿Ok? Y, por ejemplo, cuando tengan sacroileitis y esté asociada a sindesmofitos, la van a ver muchísimo más en la resonancia magnética que en la placa lumbar. ¿Ok? ¿Por qué es que a veces se utiliza más la tomografía computarizada? Sobre todo cuando hay trauma. Cuando hay trauma. ¿Por qué? Porque la tomografía es al toque. Se demora nada. Y se utiliza como prueba inicial cuando hay sospecha de trauma vértebro-medular. ¿Ya? Cuando ustedes ya lleven traumato o lleven medicina de emergencia, ya ustedes van a ver que el trauma espinal, ya el trauma espinal es una de las principales indicaciones para un ataque de esqueleto axial. Y ya para terminar, aquí como pueden ver, la resonancia magnética de la articulación del dedo, ustedes pueden notar que se puede ver cualquier porción de las carúnculas articulares. Todas las porciones de la carúncula articular, ustedes pueden notarla. Y pueden hacer estudios funcionales, ¿no? Pueden hacer estudios funcionales. Y se puede ver desde varias partes. Y ahí la resonancia magnética es sobre todo reconstructiva. O sea, van a poder verlo desde varias caras la articulación. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Cuídense y nos vemos la próxima semana.